¿Ya estás lista? Sí, claro, no sé, pues tú me dices de qué vamos a hablar, de qué vamos a ir hablando. Vamos a hablar del gluten. De todas maneras, yo voy a poner el live como un IGTV para que se quede en el Instagram y las demás personas lo puedan ver. Ok, me parece bien, yo lo puedo poner también en el mío. Ah, claro. Sí, porque creo que da la opción de guardarlo. Oh, está bien. Empecemos. Vamos a Sí. hablar del gluten. Háblanos un poco del gluten. ¿Por qué Ah, es malo? algo muy en moda, ¿no? Se habla mucho del gluten y cada día salen más productos, ¿no? Acerca de que son gluten free y qué bueno, porque a ver, debemos empezar por el inicio, ¿no? De qué es el gluten. El gluten es una proteína. Es una proteína, más que una proteína, es un conjunto de proteínas, son dos grupos, dos grandes grupos de proteínas y cada grupo tiene pequeñas, ¿no? Unidades más pequeñas de proteínas. Son proteínas que están presentes en el trigo, en la cebada y en el centeno. Y por contaminación se encuentra también en la avena. Eso quiere decir, o sea, que la avena como alimento no debería contener gluten, pero lo que pasa es que generalmente la avena se procesa como es parte de la misma industria, ¿no? Se procesa en lugares donde se procesa este otro tipo de alimento, como es el trigo, y se contamina. Entonces, si usted quiere, la persona que quiera consumir alimentos totalmente libres de gluten, pues debería consumir la avena que diga que es gluten free, que esa es la que tiene la certificación de que no tiene nada de gluten, porque normalmente no debería tenerlo. Eso es lo que es básicamente el gluten, ¿no? Como concepto, que es una proteína que está en este tipo de alimentos. ¿Y cuáles son los efectos del gluten? Mira, el problema del gluten no es el gluten propiamente dicho, porque, a ver, si ha consumido trigo, este tipo de alimento, el trigo, la cebada, el centeno, se han consumido durante toda la vida, o sea, durante toda la historia de la agricultura, más que durante toda la vida. O sea, desde que surgió la agricultura, surgió este tipo de alimento y ya contenía la proteína del gluten. Lo que pasa es que actualmente el ritmo que tiene de producción se ha modificado mucho este tipo de alimento con el objetivo de que se produzca más gluten. ¿Por qué? Porque el gluten, esa proteína, le da el carácter esponjoso, pegajoso al alimento. Entonces, todo lo que tiene, por ejemplo, los alimentos que se elaboran a base de trigo, como es el pan, como son todos esos dulces sabrosos, como es la pizza, que tienen gluten, tienen también un componente adictivo. Y eso ha hecho que la industria alimentaria, que sabe de esta propiedad del gluten, pues modifique el alimento genéticamente hablando. El trigo es de los alimentos más transgénicos, o sea, más modificados desde el punto de vista genético, para que cada día se produzca mayor cantidad de gluten en el mismo alimento. Y eso hace que el alimento sea más adictivo. Entonces, más que el gluten propiamente dicho, es la exposición, porque se come mucha cantidad de gluten y la frecuencia, como está en tantas cosas, no solamente en el alimento, también está en productos de belleza, también está en salsa, en aderezos, todas esas cosas que contienen gluten nos hacen estar mucho más expuestos cada día más al gluten, ¿verdad? Y eso crea daño. O sea, más que el gluten, la exposición. ¿Por qué crea daño? Porque nuestro cuerpo no está diseñado para esa gran exposición al gluten, ¿verdad? Y cuando el gluten llega al intestino, en personas que es bueno hacer la salvedad, en personas que son susceptibles al gluten.
pues logra desencadenar todo un proceso inflamatorio que lleva a que se enferme la persona, ¿ya? Que logra desencadenar procesos inflamatorios en el cuerpo y logra la persona se enferme. Por eso he escuchado a algunas personas que cuando comen gluten le hacen daño. Sí, porque, a ver, las personas que son defensoras del gluten, que dicen que si tú no eres intolerante al gluten, pues tú no tienes por qué tener ningún tipo de problema y que debes o puedes consumir el gluten. Ellos defienden la existencia del gluten, ¿verdad? Pero el problema es que está demostrado que hay un gran por ciento de la población que es sensible al gluten más que intolerante, porque la intolerancia al gluten sería la manifestación más alta, ¿verdad? O sea, lo máximo en cuanto a las sensibilidades y a las intolerancias, a las alergias. Lo más alto sería ser intolerante al gluten, no tolerarlo y se produciría un tipo de enfermedad que se llama la celiaquía o enfermedad celíaca, que ya sí tiene toda una sintomatología de diarrea, de bueno, un cuadro clínico bien marcado que se puede diagnosticar como intolerante al gluten. Pero hay un grupo grande de la población que son sensibles, que tienen sensibilidad al gluten y tienen una serie de manifestaciones que pueden no asociarla a que sea por causa del gluten, porque muchas de estas manifestaciones no tienen una repercusión desde el punto de vista del intestino, que son las manifestaciones clásicas. O sea, cuando el gluten llega en grandes cantidades al intestino y lo inflama, produce una serie de síntomas en personas susceptibles, como son los gases, las distensiones, la intolerancia al alimento. O sea, tú sientes que no digieres bien el alimento, tú puedes tener diarrea. Te voy a decir mi caso muy particular. Yo tenía una serie de síntomas que no sabía que era por intolerancia al gluten, ¿verdad? O sensibilidad al gluten. Yo comía el pan, todo lo que tiene que ver con el trigo, los carbohidratos, o sea, todo este tipo de alimentos como los panes, las pastas, la pizza, que me encantaba, todo eso yo lo comía mucho porque me encantaba. Y cuando comía ese tipo de alimentos, pues yo notaba que el nivel de flatulencia era mayor. Pero llegó un momento que era tal que yo me preocupé. Yo dije, hay algo que no está funcionando bien con mi intestino porque no es normal. O sea, por eso es que digo siempre que hay que oír al cuerpo. El cuerpo te dice que algo no está bien contigo, que algo no está funcionando bien contigo y que tienes que tomar algún tipo de acción. Otra cosa que yo tenía y que yo identifiqué eran lesiones en la piel y es algo muy común en personas que son sensibles al gluten. Yo tenía unas reacciones alérgicas que me salían de forma así, de buenas a primeras, me salían esas lesiones, eran como unos rash así, y que me daban mucha picazón y yo no sabía de qué era. Yo hice prueba de todo menos de gluten. Me hice todas las pruebas menos el gluten. O sea, ¿eso puede sacarle a uno bolitas en la piel también? Sí, hay unas lesiones propias que salen aquí en el brazo, que son como unas bolitas chiquiticas. Cuidado si yo soy intolerante al gluten. Bueno, pues son propias de la intolerancia al gluten o de la sensibilidad al gluten. Esas lesiones en la piel. Y puede ser la única manifestación que la persona pueda tener. Ese tipo de lesiones en piel. Entonces, los síntomas son variados. Puede haber síntomas de todo tipo, ¿verdad? Pero siempre relacionada al consumo de este tipo de alimentos. O sea, personas que no coman alimentos que tengan gluten, no tiene por qué relacionarlo con el gluten, ¿verdad? Pero si ya usted come grandes cantidades, bien amante de este tipo de alimento y presenta algún tipo de síntomas que no le haya ni pie ni pisada de dónde salen esos síntomas, pues es probable que lo que tenga sea una sensibilidad al gluten. Tengo aquí algunas preguntas que nos están haciendo, que si el helado tiene gluten. Puede tener gluten, el helado puede tener gluten, por eso siempre hay que fijarse que diga que no tiene gluten, porque es un elemento aglutinante. El gluten significa en latín cola, y aglutina, une. Entonces hay muchas preparaciones, no solamente el helado, salsas, aderezos,
que pueden tener gluten. Siempre hay que fijarse que diga que es libre de gluten si usted está ya destinado o si ya usted está listo para iniciar una dieta libre de gluten. Tiene que fijarse que diga que es libre de gluten, porque si no, lo más probable es que lo tenga. Dice Daris Lenny, ¿cuáles son las consecuencias de comer el gluten? Bueno, las consecuencias es lo que hemos ido hablando, desde síntomas digestivos que pueden, o intestinales, porque más bien es en el intestino donde se produce toda esta serie de sintomatología, hasta, como decía, el mayor afectado por el consumo de gluten en una persona susceptible es el cerebro. Sí, En el cerebro, el gluten produce reacciones inflamatorias en todo el cuerpo. En el cuerpo, en la persona susceptible, el gluten desencadena mecanismos inflamatorios y aparecen reacciones inflamatorias en nuestro cuerpo a través del mecanismo de la inmunidad, y esto hace que aparezcan una serie de síntomas que, como decía, pueden ser diarrea, pueden ser gases, pueden ser flatulencia, pueden ser reacciones en la piel. A nivel neurológico, los síntomas pueden ser variados. Yo estaba leyendo, hay un libro que es sumamente recomendado, que yo se lo tengo que agradecer a una gran amiga, a Anay Infante. Ella fue la que me presentó este libro. Está todo manoseado porque es un manual, ¿verdad? Yo me lo paso leyendo y haciendo apuntes. Y aquí, bueno, en este libro que se llama Cerebro de Pan, del doctor David Permuter, él hace referencia a todo el daño que nos ocasiona el gluten. Cuando yo leí ese libro, para mí fue, hello, porque, a ver, yo tenía conocimiento del gluten, pero nunca lo asocié a nada de lo que yo tenía, ¿verdad? O sea, por un problema de falta de conocimiento, porque no nos graduamos en la escuela de medicina con todo el conocimiento suficiente. Entonces, si tú, como profesional de la medicina, no tienes un proceso de autopreparación en algunos temas que te interesen o que puedan estar siendo temas álgicos dentro de la población, ¿verdad? Dentro de la salud de la población. Si no tienes un proceso de autopreparación, pues te puedes quedar un poquito rezagado. Y era mi caso. Cuando yo leí ese libro, yo dije, hello, es el gluten, porque me parecía que me estaba hablando a mí, ¿verdad? Todos los síntomas que se refería parecía que me estaba hablando a mí. Y en este libro te decía que el doctor David Permuter hace mucha referencia a otros médicos, y uno de los médicos hay un profesor que él hace referencia, que dice que desde el 1996 hay referencia de que la sensibilidad al gluten está presente hasta a nivel del cerebro, ¿verdad? Está presente hasta en el 99% de las personas. O sea que tú puedes no ser sensible al gluten desde el punto de vista de tu intestino, pero a nivel del cerebro casi todo el mundo somos sensibles. O sea que a casi todas las personas el gluten le puede llegar a hacer algún tipo de daño. Y eso puede ir desde una cefalea, desde un dolor de cabeza de causa inexplicable. Hay personas que refieren, me duele la cabeza todos los días y no sé qué es. Puede ser que puede ser el gluten. puede ser que la causa sea una sensibilidad que tú tienes al gluten y no lo sabes. En ese libro se refiere también el profesor a personas que han convulsionado por el consumo de gluten, y una vez que se retira el gluten de la dieta, pues mejoran todos los síntomas. En personas que tienen Alzheimer, o sea, un daño cognitivo, que tienen trastornos en la atención, también está presente la sensibilidad al gluten. Estas citocinas que te decía, que son las sustancias inflamatorias que aparecen cuando hay una sensibilidad al gluten, que el sistema inmunológico produce este tipo de sustancias, las citocinas inflamatorias, a nivel del cerebro tienen niveles altos, y son niveles que están muy asociados en personas que tienen Alzheimer, en personas que tienen Parkinson, en personas que tienen algún tipo de trastorno de la salud mental, incluso el autismo. Está muy vinculado el autismo al consumo de gluten. Entonces es increíble todo el daño que puede ocasionar el gluten en nuestro cuerpo. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos qué productos, qué alimentos
perdón, comprar cuando vamos al súper? Pero desde el punto de vista del gluten o de Desde el forma punto de general. vista del gluten. Bueno, lo debe decir. El alimento debe decir que es libre de gluten. Y ese es el alimento que tú debes consumir, ¿ya? Si tú estás decidida a cuidarte, a no consumir el gluten en tu vida, tienes que fijarte que el alimento diga que es libre de gluten. Lo debe decir el alimento. Si no, Incluyendo pizzas y pastas. claro, claro, si la pizza y la pasta está hecha de trigo, pues es normal que tenga gluten, ¿entiendes? A no ser que diga libre de gluten. Y para que, o sea, hay un proceso a través del cual le quitan el gluten al trigo, es un proceso que es algo, supuestamente, ¿no? Los productores dicen que es un poco más engorroso, me imagino, ¿verdad? Y por eso que el alimento se encarece. O sea, el alimento que es libre de gluten, te habrás podido dar cuenta porque tú estás bien vinculada a esto de consumir alimentos libres de gluten, pues es un alimento más costoso. Y por supuesto, todo lo que lleve a encarecer el proceso de elaboración, pues va a encarecer el precio final. Entonces, por ejemplo, si no quieres, en mi caso, yo no como gluten, pero tampoco como nada con trigo, porque también está muy asociado la sensibilidad al gluten con la sensibilidad a este tipo de carbohidratos como es el trigo, que es mi caso. O sea, yo puedo consumir un alimento que no tiene gluten, pero si es trigo, siento también que mi cuerpo no lo tolera bien. Incluso la cerveza. A mí me encanta la cerveza, tomaba mucha cerveza, pero llegó un momento en que sentía que me hacía daño la Yo no lo cerveza. sabía. Sí, entonces, mira, hay personas, tengo una amiga que vive en Cuba, es una amiga muy querida, y esta amiga cada vez que tomaba cerveza se enronchaba toda, y ella no sabía por qué. Y la causa era la sensibilidad al gluten. Entonces, por eso hay que ir asociando cosas, ¿no? Ir adquiriendo conocimiento e ir asociando cosas. ¿Cuáles son los beneficios de dejar el gluten hacia un lado y empezar a comer saludable? Bueno, mija, imagínate que ya con todo, no tener todo eso que yo tenía, ya yo tuve un beneficio en mi vida. Sentirme bien desde el punto de vista intestinal, comer sin tener todas esas cosas que yo tenía que... Fíjate cómo fue que yo tenía síntomas de presentar flema. Yo alternaba diarreas con heces fecales normales, ¿no? Tenía tiempo que tenía diarrea, tenía tiempo que tenía heces fecales normales. Y en esos tiempos aparecía flema, en la defecación aparecía flema. Y yo llegué a hacerme pruebas tan invasivas como una colonoscopía. O sea, que eso es una prueba bien invasiva, bien dolorosa. Y yo me sometí a ese proceso porque yo decía, algo tengo que no es normal. Entonces, ya no tener todos esos síntomas, por supuesto, desaparecieron con la eliminación del gluten. Yo, feliz de la vida. Y desde el punto de vista neurológico también. Si el gluten, si está demostrado que el 99% de las personas tienen una sensibilidad al gluten, aun cuando no tengan una sensibilidad intestinal, y ya yo tenía una sensibilidad intestinal, pues lo más probable es que mi cerebro fuera muy susceptible al gluten. Al eliminar el gluten, pues nada, todos los síntomas estos neurológicos de falta de atención, de trastornos en la memoria, de pérdida de enfoque, por supuesto, mejoraron mucho. Es uno de los grandes beneficios de no consumir gluten. O sea, nos podemos enfocar mejor si dejamos de comer gluten. Sí, la verdad que sí. Enfocarte es todo un proceso, ¿viste? Enfocarte lleva, entre otras cosas, la alimentación. Yo estaba preparando unos tips ahí que quiero poner en el canal de Instagram, o sea, en Instagram. Y una de las cosas que le decía es uno de los tips para mejorar la salud del cerebro. Y el primero es la alimentación, o sea, eliminar el gluten, comer alimentos que sean los superfood, estos alimentos que potencializan al cerebro, como son las grasas saludables que están en el aguacate, en el coco, en el aceite de oliva, en frutas como los berries, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es la hidratación. O
sea, hay que hidratarse, hay que tomar agua, pero mucha, mucha agua. Tomarte 1 litro de agua al día no es suficiente, o sea, tienes que hidratarte. Y eso es una de las cosas que hacen que tu cerebro se mantenga enfocado, la hidratación, porque el cerebro, un gran por ciento es grasa y otro gran por ciento es agua. Y cuando hay deshidratación, hay falta de enfoque. O sea, lo primero que hace el cerebro es que pierde el enfoque. ¿Ya? Estoy pensando que siempre estoy desenfocada porque yo creo que no paso de 4 vasos de agua diarios. Ah, no, tienes que aumentar, tienes que aumentar. Yo decía, otro de los tips es tener siempre tu botella de agua arriba. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos sed, pero por no pararnos a buscar la botella de agua, no tomamos agua. Y yo llegué a tomar un vaso de agua al día, eso es increíble. Yo hoy lo pienso y no me lo creo. Un vaso de agua al día llegué a tomar. Por muchas veces no hacer el hincapié de tomar agua. Entonces, al tener la botella de agua al día, claro, lo ideal no es esta botella de agua, lo ideal es que sea agua filtrada, ¿verdad? En una botella de vidrio, de acero inoxidable, es lo ideal. Pero si la que tienes es esta, pues esa por lo menos tómatela, ¿verdad? Tómate mínimo 4, 5 botellas al día, que serían 2 litros, 2,5 litros. Yo me estoy tomando hasta 8, hay veces que es demasiado, pero yo creo que nunca es suficiente. Sí, por supuesto que el agua purificada es la mejor, ¿verdad? Se ahorra mucho dinero comprando botellas, así que si puedes comprar, estoy haciendo el comentario de Anay, que está diciendo que el agua purificada es la mejor. El agua purificada no solamente te mata las impurezas, ¿verdad? Sino que te deja los minerales que son tan necesarios para la salud del cerebro y la salud del cuerpo en general. Es lo ideal, el agua purificada. Así que un purificador de agua con tecnología avanzada, ¿verdad? Es lo más indicado. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Puedes decirnos dónde te podemos encontrar y recomendar otra vez el libro para que otras personas también lo puedan leer? El libro, gracias a mi amiga Nay, que está ahí conectada. El libro se llama Cerebro de Pan, ahí sale al revés, pero es Cerebro de Pan, de David Permuter. Él es un neurólogo americano que además de neurólogo es miembro de los únicos neurólogos ¿Y por miembros, qué cerebro de pan? porque está relacionado con el gluten del trigo. El pan es trigo, el trigo es gluten. Esa asociación él le puso Cerebro de Pan. No es el mejor, la verdad que es el mejor libro. Además es el libro que me hizo el clic. Entonces, él tiene otros libros, Alimenta tu cerebro, Más allá de tu cerebro. Él tiene otros libros que también son muy importantes, que hablan de la microbiota, del estado del intestino, de la relación del intestino y el cerebro. Súper, súper recomendado ese autor. Me pueden seguir en @cerebro valioso, estoy en Instagram, y en Cerebro Valioso estoy en Facebook. También tengo un canal de YouTube como Yamilka Izquierdo. Ahí pongo información. Donde más activa estoy es en Instagram y pongo información de forma frecuente. Ahí pueden poner sus comentarios, pueden hacer alguna pregunta. Siempre estoy al tanto y respondiendo todo lo que me preguntan. Me enfoco mucho en la salud del cerebro, porque el cerebro es la parte más olvidada del cuerpo. Todo el mundo se preocupa por perder peso, todo el mundo se preocupa por desintoxicar el cuerpo, las personas se preocupan por muchas otras cosas, pero se olvidan de la salud del cerebro, y es algo tan importante y tan necesario. Yo de verdad que estoy enamorada del cerebro y cada día me enamoro más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este live, coméntanos para seguir haciéndolo más seguido y espero que pasen buenas noches. Ok, Bye. muchas gracias por haberme invitado. Un placer Gracias. estar compartiendo información contigo. Vamos bueno, en dependencia de lo que las personas digan, pero bueno, podemos ir haciendo próximos live, ir conversando de temas de interés que siempre son de mucha ayuda. Claro, y que muchas personas quieren bajar de peso, pero sin llevar una estricta dieta. Es que en realidad bajar de peso se logra cuando tú haces un cambio definitivo en tu estilo de vida. Yo siempre le digo a las mujeres, yo me dirijo mucho a las mujeres y mi mensaje está dirigido a ellas, porque, bueno, yo siempre digo, las mujeres somos las que llevamos la alimentación en la casa, y cuando la mujer pone un régimen de dieta, pues generalmente el resto de la familia se adapta a ese régimen de dieta.
cuando nos enfocamos en alimentarnos, en nutrirnos y en darle al cuerpo lo que el cuerpo realmente necesita, pues definitivamente la consecuencia es la pérdida de peso. No te enfoques en dietas rápidas, en dietas microondas, en dietas relámpago, que sí te van a hacer perder 5 o 6 kilos de peso, pero que al final lo vas a recuperar porque el cuerpo tiene un mecanismo diseñado para el equilibrio. Y todo lo que tú hagas, cuando rompas ese equilibrio, el cuerpo lo va a recuperar. Puede ser un próximo tema, ¿por qué engordamos o cómo podemos mantener una dieta para perder peso sin tener una dieta, ¿no? ¿Cómo podemos tener un régimen de alimentación y de suplementación? Es importante que se suplementen. También pudiéramos hablar en un próximo live de la suplementación, porque es importante suplementarse. Las personas no obtienen todos los nutrientes que necesitan solamente por la alimentación. Infelizmente, ojalá fuera así, pero no se logra solamente con la alimentación todos los nutrientes que necesitan. Entonces hay que suplementarse, hay que alimentarse y suplementarse. Tú estás leyendo los comentarios, aquí pone vida saludable cool, y los hombres qué, porque como mencionaste solamente a las mujeres. Bueno, los hombres que se unan, pues bienvenidos sean, bienvenidos, que obtengan toda la información, que siempre que el hombre se quiere cuidar es una maravilla, ¿verdad? Un hombre educado, es un hombre que se cuida, que cuida su cuerpo, y eso es felicidad. Yo me refiero a las mujeres porque generalmente es el público que más se acerca, ¿no? A este tipo de conocimiento, pero sí, hay muchos hombres que están bien informados, que me siguen en mi cuenta de Instagram, que están muy, muy bien informados, que me hacen preguntas, que me ponen a estudiar, ¿verdad? Y que yo se los agradezco porque es un proceso de formación constante y de todas las personas se aprende. No hay que ser un médico ni un profesional para tener el conocimiento necesario. Cuando usted se propone a estudiar algo, aprender algo, lo logra, aun cuando no sea profesional, y eso es bienvenido. ¿Qué te parece si la próxima semana hacemos un live de suplementos? Excelente, pudiéramos hablar de eso. Ok, sí, bueno. Sexo, infante, Anaí, está ahí. La salud no tiene sexo, para nada. Hay que cuidarse en todos los ámbitos. Bueno, doctora, muchas gracias. La próxima semana ya sabe. Estaremos hablando entonces de suplementación. Sí. Un abrazo y ahí nos vemos. Un abrazo, bye. Para que obtengan toda la información que necesiten. Voy a dejar este live en un IGTV para las personas que no pudieron estar, lo vean más tarde. ¿Y yo puedo dejarlo en mi canal? Voy a ver, o si no, yo te lo reenvío. Oh, claro, para yo dejarlo ahí en el IGTV también, para que el que lo quiera ver lo vaya a ver ahí. Ok. Dale, la semana que viene entonces estaremos conversando de... Ya Umari me dijo, cuando hagas el primer live vas a querer hacer live todos los días. Claro, para que así aprendemos de ti. Sí, ya él quiere hacer live también, ¿oíste? Ya él quiere empezar con los live. Es bienvenido también cuando él quiera. Ok, le voy a decir. Bueno, él está ahí. Él se va a conectar. Un abrazo, muchas gracias por haberme invitado y ahí nos vemos. Bye. Bye.